Bien, entonces, si ya no hay más intentos para tratar de justificar que la trayectoria tiene que ser una línea recta cuando la velocidad es constante, yo les voy a dar mi argumento, ¿no? Ahora, chicos, presten atención porque lo que voy a hacer es razonar por el absurdo. Hay muchas personas que por X o Y razones que no comprendo solamente razonan por el absurdo en matemática, por ejemplo, y en física no lo hacen. Y yo no entiendo por qué, por si el razonamiento es el razonamiento, ¿no? Así que voy a razonar por el absurdo para que vean de que todo lo que ustedes aprenden se puede extrapolar, ¿no? En distintos campos del conocimiento. A ver, entonces, ¿cómo va mi razonamiento por el absurdo? Mi razonamiento por el absurdo va así, miren. Yo tengo por hipótesis que la aceleración tiene que ser igual a cero. Ok. Y eso es todo lo que voy a usar. Porque uno de sus compañeros utilizó que la velocidad es constante, así que no voy a utilizar eso de ahí. Solamente voy a utilizar que la aceleración es cero. Bien, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora lo que yo voy a hacer es eh, tratar de demostrar que a la trayectoria de la partícula no le queda de otra que ser una línea recta. ¿Por qué dice eso, profesor? ¿Por qué a la trayectoria no le queda de otra que ser una línea recta? Porque si la trayectoria de la partícula no fuese una línea recta, entonces va a tener alguna curvatura de ese tipo. Eso es lo que significa no ser recto. Y si la trayectoria tuviese una curvatura de ese tipo, por lo que nosotros hemos visto en nuestra teoría, eso significa que van a haber vectores de aceleración que van a apuntar hacia la concavidad. Y eso no puede pasar, ¿verdad? Eso es una contradicción porque yo tengo por hipótesis que la aceleración es cero. Entonces, es imposible que la trayectoria no sea una línea recta. Sea cual sea la trayectoria no recta que ustedes imaginen, así, o una circunferencia, es imposible porque en todos esos casos va a existir una concavidad. Y si existe una concavidad, va a existir una aceleración distinta de cero. Y eso es algo que contradice directamente nuestra hipótesis de que la aceleración es igual a cero. ¿Ok? Entonces, las trayectorias, cuando la aceleración es cero, cuando la velocidad es constante, no pueden ser líneas no rectas. Tiene que ser una línea recta porque no le queda de otra. ¿Por qué no le queda de otra? Porque si ese no fuese el caso, entonces tendríamos concavidad. Y de tener concavidad tendríamos aceleración distinta de cero y eso es imposible porque no nos encontramos en ese caso. Nos encontramos en un caso con velocidad constante con aceleración cero. ¿Se ha entendido el razonamiento? Los leo en el chat. Me gustaría también que ustedes hayan podido apreciar un poco la ventaja de razonar por el absurdo, ¿no? O por contradicción, como le quieran decir. La ventaja de razonar por el absurdo o por contradicción es que yo no hago cuentas, yo no calculo cosas. Yo simplemente me pongo en casos y concluyo de que esos casos son imposibles. Entonces, como esos casos son imposibles, los otros casos tienen que pasar sí o sí. O como también me gusta explicarlo, al final lo que yo hago es demostrar que a la trayectoria no le queda de otra que ser una línea recta. Esa también es un poco la moraleja de pensar por el absurdo. A la trayectoria no le queda de otra que ser una línea recta. Porque si no fuese una línea recta, tendríamos aceleraciones distintas de cero y eso es imposible por su posición. ¿Se ha entendido eso de ahí? ¿A qué se refiere con invariable? No entiendo muy bien. A ver, si de algo tan simple, o sea, sería invariable con respecto a la trayectoria, no entiendo muy bien, disculpa. Me vas a tener que ayudar un poco en la formulación de tu pregunta.
Ah, ok, ok, a ver. Entonces yo me confundí. A ver. Mm, mm. Ah, ok, lo que tú me estás diciendo es que la trayectoria no puede variar, la trayectoria no puede ser otra. ¿Eso es lo que me estás diciendo? Ok, ya, sí, sí. Ese es un poco el razonamiento, que la trayectoria no puede ser otra. Bien, entonces hasta el momento que hemos hecho, hasta el momento lo que hemos hecho es estudiar movimiento con aceleración constante y como a la física le interesa estudiar cómo funciona la realidad, cómo funciona la naturaleza, lo que hemos hecho es tratar de ver en nuestro contexto, en nuestro mundo, en qué casos nosotros observamos movimiento con aceleración constante. Si nosotros tenemos movimientos con aceleración constante, nos damos cuenta de que a la trayectoria solamente le quedan dos posibilidades, ¿no? O bien la trayectoria es una línea recta, o bien la trayectoria es una parábola dependiendo de la dirección de la velocidad inicial. Si la velocidad inicial es paralela con la aceleración, la trayectoria es recta, y si no es el caso, entonces se produce una parábola. Y quiero que noten algo, pero antes de eso voy a responder una pregunta que me ha llegado. Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Si la aceleración es cero, ¿no tendría dirección? Ah, ok, esa pregunta de ahí es un poco más filosófica que científica. O sea, existen libros que consideran que el vector cero tiene todas las direcciones. Hay muchos libros que consideran eso de ahí, que el vector cero tiene todas las direcciones. Pero eso de ahí, más que ser una verdad o más que ser un hecho comprobable, relevante, se trata más de un tema de lenguaje. Eh, la mejor respuesta que yo te puedo dar es, si la aceleración es cero, eso quiere decir de que tu trayectoria no puede tener concavidad. Y si tu trayectoria no puede tener concavidad, solamente hay una figura geométrica que cumple con eso de ahí, que es la línea recta. Es la mejor respuesta que te puedo dar. Entrar en detalles filosóficos de qué significa que el vector cero tenga infinitas direcciones no es algo que me parezca muy iluminador. Es como tratar de discutir si el número cero es natural o no es natural, ¿no? Esas cosas, claro, yo entiendo que ustedes tengan esas dudas, porque en el colegio les prestan demasiada atención a esas cosas, no sé por qué, pero la mejor respuesta que yo les puedo dar es, a mí me interesa un pepino si el cero es un número natural o no es un número natural. A mí lo único que me interesa es que cero más cualquier número es igual a ese número, y lo único que me interesa es que cero por cualquier número es igual a cero. Esas son las únicas características del cero que a mí me interesan. Lo mismo con el cero vector. Lo único que a mí me interesa del cero vector es que el cero vector sumado con cualquier vector es igual a ese vector, y que el cero vector multiplicado o escalado por cualquier número real sigue siendo el cero vector. Esas son las únicas propiedades del cero vector que a mí me interesan. Tratar de entender a qué se refieren las personas cuando dicen que el cero tiene infinitas direcciones, no me parece algo muy, muy importante en que gastar mi tiempo. En fin, habiendo dejado eso de lado, eh, ¿qué les iba a comentar? Ah, sí, lo que les iba a comentar, chicos, es que este resultado de acá es bien general, ¿ok? Esto de acá que hemos hecho se cumple en general cuando la aceleración es constante. ¿Qué trato de decirles con esto? Que no es importante, no tiene nada de especial que el módulo de la aceleración constante sea 9.81, ¿ok? No tiene nada de especial ese número. En general, si ustedes tienen un vector aceleración y ese vector aceleración es constante, va a ocurrir esto de acá. Va a ocurrir que si el vector velocidad inicial y esa aceleración son paralelos o antiparalelos, la trayectoria es una línea recta. Y si no es el caso, entonces la trayectoria es una parábola. De hecho, eso es lo que nosotros hemos visto anteriormente, ¿no? Quiero que se den cuenta de eso. Es importante que se den cuenta de esas cosas.
Acá, ¿no? Acá, chicos. Acá nosotros hemos obtenido, si se dan cuenta, desde el inicio, desde el arranque, que la aceleración es constante y su módulo es 8. Y hemos obtenido lo mismo, ¿no? Hemos obtenido que su velocidad inicial, que es este vector de acá, el 6,0, sí, 6,0 es su velocidad inicial, ¿ven? La aceleración para todo instante de tiempo es constante, es ese vector rojo. Este vector de acá es la velocidad inicial, no son paralelos. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que la trayectoria es una parábola. ¿Se dan cuenta? Siempre que la aceleración es constante ocurre eso de ahí. La trayectoria solo tiene dos opciones, o es una línea recta o es una parábola. ¿De qué depende de eso? Eso depende de la velocidad inicial. Y el módulo de la aceleración no tiene nada de especial. Acá, por ejemplo, el módulo de la aceleración fue 8. Ok, qué bueno, qué bien por ese vector de aceleración que su módulo es 8. Pero en realidad eso no fue lo importante. Lo importante es que fue constante. Lo mismo en el caso terrestre, chicos, o mejor dicho, en el caso cercano a la superficie terrestre. Lo importante es que la aceleración es constante, que su valor sea aproximadamente 9,81 es lo de menos. Lo importante para que se lleve a cabo este comportamiento es que la aceleración sea constante. ¿Se ha entendido eso de ahí? Nos lo en el chat. Se ha entendido que en general, cuando la aceleración es constante, la trayectoria solo tiene dos opciones. O bien se trata de una línea recta o bien se trata de una parábola. El caso de la Tierra simplemente es un caso particular, ¿no? En donde la aceleración cerca de la superficie terrestre resulta tener un valor constante cercano a 9,81. Nosotros ahora vamos a tratar de justificar por qué esto de acá es cierto. Nosotros ahora vamos a tratar de justificar por qué eso de ahí es cierto, pero es bastante intuitivo, ¿no? O sea, a lo que yo quiero oír es que yo no quiero que esto sea algo que ustedes memoricen, ¿no? En realidad esto es algo bastante intuitivo. Si alguna vez en sus vidas se olvidan de esto, mi consejo es lancen un objeto. Su tajador, su lápiz, su celular, no sé, láncenlo y se van a acordar de esto. Si la velocidad es paralela a la aceleración, ¿cuál es el resultado? Línea recta. Si no es el caso, si hace un ángulo, ¿cuál es el resultado? Parábola. Nosotros ahora vamos a justificar por qué tiene que ser una parábola, pero me gustaría que se convenzan de que es algo en realidad bastante intuitivo, bastante natural. ¿Alguna consulta en el chat hasta este punto? ¿Alguna consulta de la clase, perdón, hasta este punto? Bueno, si no hay preguntas, asumo que han entendido. Entonces vamos a continuar con esto de acá. Ok. Tiro de proyectiles. Vamos a trabajar esto de acá de la manera más general posible, chicos. Se dispara un proyectil desde tierra, con rapidez inicial v sub 0 y forma un ángulo θ con la horizontal. Si despreciamos la resistencia con el aire, nos piden determinar lo siguiente. Nos piden determinar la posición y la velocidad para todo instante de tiempo. Y en el inciso B, nos piden justificar que la trayectoria de la partícula es una parábola. ¿Y qué mejor manera de justificar que la trayectoria es una parábola que mostrando la ecuación de la trayectoria? Si esa ecuación de la trayectoria termina siendo una función cuadrática, entonces demostrado. Se trata de una parábola sin lugar a dudas. Bien, vamos a hacer eso de ahí entonces, pero ¿les parece si hacemos un receso, un break? ¿Les parece si volvemos luego de 6 minutos?
¿O quieren continuar de largo? ¿Les parece bien un receso, un break, chicos? ¿O continuamos de largo? De 6 minutos solamente. ¿Sí a qué? ¿Al break o a la clase? Ok, ok. Entonces, 7:39 volvemos. ¿Ok? 7:39 volvemos.
Bien, ya volvimos, ya volvimos. Confírmenme todos que están ahí, por favor, por el chat. ¿Todos están ahí? Contesten en el chat, por favor. Ok, muy bien, muy bien. Que solamente unas personas están presentes. Ay, vamos. Todos están ahí. Confirmen su asistencia por el chat. Ok, ok. Ya, ok, ya. Ya hay más gente. Me siento más tranquilo para avanzar. A ver, antes de ponernos a resolver el problema, quiero comentarles con ustedes un poco por qué coloco tantos parámetros, ¿no? O tantas variables. A ver, chicos, la lógica de trabajar un poco con parámetros es que se entiende que nosotros tenemos la intención un poco de automatizar nuestro análisis, ¿no? O sea, nosotros vamos a analizar una situación concreta de la realidad, en este caso un tiro de proyectiles. Un tiro de proyectiles es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Así que, claro, nosotros podríamos trabajar esto con numeritos tal vez, con valores concretos de ángulos y rapideces iniciales y alcances concretos, pero el tema está en que si nosotros queremos analizar distintos tiros de proyectiles, sería bien pesado, ¿no? Sería bien pesado porque tendríamos que trabajar con nuevos datos una y otra vez. Entonces, para evitar ese trabajo repetitivo, lo que se hace es lo que están viendo, ¿no? Se asignan parámetros, se asignan variables y simplemente se trabaja con eso de ahí de manera general. Cosa que si alguien quiere una situación particular con numeritos, lo único que tiene que hacer es reemplazar, ¿no? Esa es la lógica detrás de trabajar con parámetros. Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar a hacer el inciso A y B, sobre todo me interesa. Bien, entonces en primer lugar nosotros nos encontramos en caída libre, ¿ok? Por lo que hemos visto en nuestra categoría, nos encontramos en caída libre cerca de la superficie terrestre. ¿Eso qué significa? Eso significa que nuestro proyectil se va a mover con aceleración constante y debido a esto de acá, el módulo de la aceleración va a ser igual a g, que aproximadamente vale 9.81. Bueno, no me interesa, así que simplemente le coloco g. Bien, entonces, ¿eso de ahí qué significa? Que la aceleración sea constante, chicos, significa que la posición va a estar dada por cierta expresión que ya les coloqué yo anteriormente. Eso es lo que significa que la aceleración sea constante, ¿no? La posición para todo instante de tiempo va a estar dada por esa expresión de ahí. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer ahora es elegir sabiamente el sistema de referencia. Vamos a elegir sabiamente el sistema de referencia para simplificar muchas expresiones en esa función que son un poco complicadas para la aritmética, para el álgebra. Entonces, si nosotros colocamos el origen espacial en la posición inicial del proyectil y ajustamos el cronómetro en cero para el instante del tiempo a partir del cual el proyectil despega con rapidez v sub cero, nuestra función de la posición para todo instante del tiempo se reduce a esa expresión. Para todo el mundo está claro eso de ahí, los leo en el chat. Para todo el mundo está claro que esto se convierte en esto con la elección del sistema de referencia que está especificado. Ok. Si está todo claro eso de ahí, entonces podemos continuar, ¿no? Ahora, un pequeño detalle, ¿no? Nótese que ahí yo coloco menos g, y la razón por la que coloco menos g es porque en mi sistema de coordenadas, o mi sistema de referencia, mi eje y apunta hacia arriba, ¿no? Como mi eje y apunta hacia arriba, y la aceleración debido a la gravedad siempre apunta en sentido contrario, por eso coloco ahí el menos. No deben olvidar, por favor, que g es un número, ¿ok? G es el módulo del vector, es un número positivo.
Ok, entonces vamos a continuar. Esa sería la posición para todo instante del tiempo. Ok, simplemente lo acomodo un poco, ¿no? Un poco de álgebra ahí juntando los términos para tener un solo vector. Y esa sería mi posición para todo instante del tiempo. Entonces ahora para obtener la velocidad para todo instante del tiempo, lo único que tengo que hacer es derivar. Y derivar un vector no es nada del otro mundo. Derivar un vector es simplemente derivar componente a componente. Entonces, derivando componente a componente, tenemos eso de ahí, ¿no? La derivada de un vector es la derivada componente a componente, y derivando en función del tiempo esas funciones que ustedes deberían estar en la capacidad de saber derivar en base a todo lo que hemos hecho, tenemos lo siguiente. Tendríamos simplemente v sub 0 coseno teta en la primera componente, y en la segunda componente tendríamos eso de ahí, ¿no? Ok. No sé por qué lo he hecho tan paso a paso, pero bueno. Acá lo que he hecho es aplicar esto, aritmética de derivadas, ¿no? Tenemos ahí una resta, y la derivada de la resta por aritmética de derivadas es simplemente la resta de derivadas. Por la resta de derivadas, tenemos que la derivada de este señor es este de acá, menos la derivada de este señor. Pero como g medios es constante, puede salir. Entonces, finalmente tenemos eso de ahí. Ok, entonces esa sería la velocidad para todo instante de tiempo. Los leo en el chat. ¿Todo el mundo está de acuerdo en que esa es la posición para todo instante del tiempo y todo el mundo está de acuerdo en que esa es la velocidad para todo instante de tiempo? Noten ustedes que la rapidez inicial y el teta son constantes, ¿no? O sea, la lógica es que la partícula partió con cierta velocidad inicial, haciendo un cierto ángulo con la horizontal, y eso no varía, ¿no? Es por eso que se comportan como constantes. El g también es constante, por supuesto, porque es el módulo de una aceleración que es constante. Lo único acá que es variable es t, que representa el tiempo, a los instantes de tiempo, mejor dicho. A ver, antes de pasar al siguiente inciso, ¿está claro para todo el mundo la posición y la velocidad para todo instante de tiempo? Los leo en el chat. Esto de acá es definición de la velocidad, ¿verdad? La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, y derivar un vector simplemente es derivar componente a componente. Derivar esto de acá es trivial, simplemente sale la constante. La derivada de una lineal es 1, y ahí tenemos la derivada de una resta. La derivada de una resta es la resta de derivadas. Por aritmética de derivadas sabemos eso de ahí. Y finalmente esas dos constantes pueden salir del integral, ¿no? Estas dos constantes pueden salir del integral. Tenemos la derivada de t cuadrado, la derivada de t cuadrado es 2t, pero lógicamente se va con el 1 medio que está allá afuera, entonces finalmente queda menos gt. ¿Para todo el mundo está claro eso de ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces vamos a continuar. Bien, ahora viene la parte más interesante, ¿no? Que es tratar de justificar que la trayectoria es una parábola, que es algo que no es obvio, definitivamente no es obvio, pero gracias a las herramientas que hemos desarrollado ahora estamos en la capacidad de justificarlo, ¿no? Bien, entonces nosotros hemos deducido, a partir de las condiciones dadas, que la posición para todo instante de tiempo está dado por eso de ahí. Y yo les había dicho que para obtener la ecuación de la trayectoria, lo que tenemos que hacer es trabajar con las ecuaciones paramétricas, que no es otra cosa que la posición para todo instante de tiempo en los ejes, X y Y, en este caso. Si hubieran tres ejes, serían tres ecuaciones paramétricas, la posición para cada instante de tiempo en los ejes X, Y, Z respectivamente, ¿no? Pero acá como el movimiento está contenido en un plano, simplemente se trata de X y Y.
Bien, entonces el siguiente paso que hay que hacer, yo les había dicho, se trata de eliminar el tiempo, ¿no? Olvidándonos, deshaciéndonos del parámetro t, deshaciéndonos del tiempo, nosotros obtenemos la ecuación de la trayectoria. Una buena manera, una buena estrategia de deshacernos del tiempo es esto, aislando el tiempo. Si nosotros despejamos el tiempo, esa es una buena manera de deshacernos de ese parámetro. ¿Es la única estrategia, dirán ustedes tal vez? No, no es la única manera, pero es una buena estrategia y mientras siga funcionando la voy a seguir explotando. Entonces esas son nuestras ecuaciones paramétricas. Y ahora lo que vamos a hacer es eliminar el tiempo, ¿no? Y eliminar el tiempo, sabemos que una buena estrategia, lo que yo les he enseñado es que una buena estrategia es despejar el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo sería igual a x sobre v sub 0 coseno teta. Entonces reemplazando en y tendríamos eso de ahí, ¿no? Reemplazando en y tendríamos eso de ahí. Ahora podemos hacer algunas simplificaciones, ¿no? Podemos hacer esas simplificaciones de ahí. V sub 0 lógicamente se va con V sub 0, por trigonometría sabemos que el seno sobre el coseno del mismo ángulo es tangente de ese ángulo. Y finalmente quedamos con eso de ahí. A ver, ¿alguien podría decirme esa ecuación de la trayectoria que está representando? ¿De qué figura se trata? ¿Se trata de una hipérbola? ¿Se trata de una elipse? ¿Se trata de una recta? ¿Me podrían decir por favor la ecuación de la trayectoria de qué cosa es? Ya hemos obtenido la ecuación de la trayectoria. Sí, tenemos un montón de información con eso, pero ahora ustedes tienen que aprender a manejar esa información. Esa ecuación de la trayectoria, ¿qué curva está representando algebraicamente? ¿Qué ecuación es eso de ahí? ¿Se trata de una recta? ¿Se trata de una circunferencia? ¿Se trata de una hipérbola? ¿Se trata de una elipse? ¿Qué curva está ahí, escondida en el álgebra? ¿Podrían decirme, por favor? Vamos, los leo en el chat. A ver, les voy a dar un poco más de tiempo para que me contesten porque el tiempo del Zoom se nos está acabando, así que voy a iniciar una nueva reunión, ¿ok? Voy a iniciar una nueva reunión.